Hola mis amigos, soy Enrique, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Puedes mantener este carro? La sección que yo tengo para colaborarles a ustedes dándoles un presupuesto aproximado de lo que deben alistar al mes o al año para mantener el carro que ustedes quieren comprar. Y sin más preámbulos, comencemos con el primero, que es un Suzuki Swift híbrido modelo 2025 para recorrer 10.000 kilómetros al año. Y para este vehículo tenemos unos gastos aproximados en combustible de 2.600.000 pesos en gasolina corriente, gracias a su rendimiento en ciudad de más de 60 kilómetros por galón y en carretera de más de 90 kilómetros por galón. Un impuesto aproximado de 1.850.000 pesos, un SOAT de 445.000 pesos, cambios de aceite por 350.000 pesos, llanta por 350.000 pesos y otros gastos 1.400.000 pesos. Recordemos que en otros gastos van parqueadero, lavadas, mantenimientos generales o algunos arreglos pequeños, para un gran total de 7 millones de pesos al año o aproximadamente 580.000 pesos mensuales en promedio. El Suzuki Swift híbrido es uno de los carros más económicos de mantener y además en la actual generación viene muy bien equipado. Es un carro que vale muchísimo la pena. Claro, esta cuenta la hice con gasolina corriente, si puedes echarle gasolina extra sería muchísimo mejor y el gasto realmente no te aumentaría muchísimo, más o menos alrededor de 1 millón de pesos más al año. Sería pues preferible, pero con gasolina corriente, que es lo que hace la mayoría, funcionaría más que perfecto sin arriesgar mucho la integridad del vehículo. Es un carro que vale mucho la pena, especialmente para aquellos que no necesitan mucho espacio o no aman el espacio, como es mi caso, y por eso que no lo compré en esta ocasión. Pero pues sí es un carro bastante recomendable por su fiabilidad y economía. En contraparte, Alejandro me pregunta por uno que no es nada económico de mantener, una Ford Explorer modelo 2010 para recorrer 10.000 kilómetros al año. En este caso pasamos a un carro que tiene un rendimiento aproximado entre 20 y 23 kilómetros por galón en ciudad y en carretera alrededor de unos 35 y por ello para recorrer esos 10.000 kilómetros gastaría aproximadamente 7 millones de pesos en gasolina, un impuesto aproximado de 500.000 pesos, un SOAT de 1.270.000 pesos, cambios de aceite por 450.000 pesos, una llanta en caso de que se dañe de 550.000 pesos y otros gastos 1.600.000 pesos, para un gran total de 11.400.000 pesos al año o aproximadamente en promedio 950.000 pesos mensuales. Es un carro que para serles muy sincero no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Claro, puede ser un carro grande, amplio, cómodo, robusto, prácticamente todoterreno, con buena potencia, eso se lo compro, pero cuando estamos hablando de costos, solo es económico de comprar. Porque, bueno, y eso a veces, porque he visto dueños que piden por esos modelos cerca de los 40 millones de pesos, que ni de cerca vale eso. Yo, siendo muy generoso, pagaría 20 millones por ese modelo. Por otro lado, estamos hablando de un carro que es sumamente costoso de mantener, como pudieron darse cuenta, más de 11 millones de pesos solo para recorrer 10.000 kilómetros. Y el 70% de eso más o menos se le va solo en gasolina, solo en gasolina. De resto, tiene un SOA costoso, un impuesto que no es para nada barato, las llantas son costosas y finalmente, y por lo que yo no se lo recomendaría a nadie en esos modelos, es porque es un carro que es muy complicado a nivel mecánico y especialmente a nivel eléctrico. Una vez comienzan a molestar, ese carro no lo para prácticamente nadie. Y no solo es complicado, no cualquier mecánico es capaz de arreglarlo, sino que es sumamente costoso cualquier cosa en ese vehículo. De hecho, claro, en lo que vamos a los gastos normalitos, asumiendo que tenga suerte y le salga muy bueno ese carro, son solo 950.000 pesos en promedio mensuales. Pero para ser precavido con este carro, yo alistaría cerca de los 2 millones de pesos mensuales por si las moscas. Por si las moscas. Es mejor tenerlo ahí y que no tenga que usarlo que necesitarlo y no tenerlo ahí. La verdad es un carro bastante complicado que yo, en lo posible, lo evitaría al extremo. Orlando me pregunta cuánto cuesta mantener una Renault Duster Iconic 4x4 modelo 2025 para unos 10.000 kilómetros. Gracias a su rendimiento entre 35 y 38 kilómetros por galón en ciudad y que la marca dice que funciona bien con gasolina corriente, tenemos unos gastos aproximados de gasolina de 4.300.000 pesos, un impuesto de 2.550.000 pesos, un SOAT de 790.000 pesos, un cambio de aceite por 200.000 pesos, una llanta en caso de que se dañe unos 500.000 pesos y otros gastos 1.400.000 pesos para un gran total de 9.700.000 pesos al año o aproximadamente en promedio 810.000 pesos mensuales. La Renault Duster es un carro con muy buenas prestaciones, o sea, tiene buenas dimensiones, es bastante alto, tiene buena altura al piso, tiene muy buen desempeño tanto en ciudad como en carretera como en terrenos destapados. Es un carro muy robusto y aguantador.
Yo sé que por ahí en algún video alguien dijo que es que la suspensión de la Renault Duster es re mala. Eso es paja. De hecho es muy buena, es bastante resistente y aguantadora. Lo que pasa es que toca saber con qué la comparamos. Si la comparamos con una todoterreno en todo el sentido de la palabra, digamos una Hilux, pues obviamente la suspensión de la Renault Duster no va a hacer nada. Pero si la comparamos con la competencia de la Renault Duster, con los demás de su segmento, pues de hecho la Renault Duster es la más robusta, la más aguantadora. No solo estamos hablando del aguante que le da de por sí la suspensión, sino también ahora el desempeño que tiene 4x4 es uno de los mejores entre su segmento. Es una de las mejores para salir de esos terrenos difíciles. Y con este motor turbo que le entrega muy buena potencia y muy buen torque, lo hace perfecto para salir de esos momentos un tanto difíciles que a veces nos podemos meter de hecho. Entonces, si necesitas un carro con ese tipo de prestaciones, la Renault Duster en ese rango de presupuesto es la mejor. Pasemos a Giovanni, que me pregunta por un Mazda 3 Touring modelo 2020 para recorrer solo 5.000 kilómetros al año. Y en este caso tenemos un gasto en combustible de 2.300.000 pesos gracias a su rendimiento de 35 kilómetros por galón, un impuesto aproximado de 920.000 pesos, pero acá hago una nota aclaratoria, este impuesto puede llegar a ser mucho más, pues justo en este modelo estamos en el límite donde su avalúo pasa de una tasa del 1.5 al 2.5, así que si llega a pasar en algunos carros al 2.5, el impuesto fácilmente podría estar costando unos 2 millones de pesos. Por otro lado, tenemos un SOAT de 543.000 pesos, aceite de 180.000 pesos, llanta 350.000 pesos y otros gastos 1.400.000 pesos, para un gran total de 5.700.000 pesos al año o unos 470.000 pesos mensuales en promedio. El Mazda 3 es muy buen carro, fiable, todavía es bastante comercial, muy bien equipado, con buena seguridad, excelente desempeño y muy económico de combustible teniendo en cuenta que es un carro más o menos pesado y grande. Y aún así, el sistema SkyAptic que maneja Mazda lo hace muy eficiente. Podría llegar a ser mucho más dragón de combustible, especialmente si tenemos en cuenta el consumo tan elevado que tenía la generación anterior. Así que es un vehículo que vale mucho la pena aún hoy en día. Pasamos con Jordi, que me pregunta cuánto sería para mantener unos 10.000 kilómetros al año un Kia Rio 1.4 modelo 2014. En este caso estamos hablando de un carro que tiene un rendimiento algo inestable que puede variar tanto como de hacer 30 kilómetros por galón en ciudad a hacer hasta 40 kilómetros por galón en ciudad, incluso un poco más. Por ende, es algo difícil calcular el gasto de combustible. Ahora sí lo vamos a poner unos 4 millones de pesos al año. Un impuesto aproximado de 480.000 pesos, un SOAT de 593.000 pesos, cambios de aceite por 360.000 pesos, una llanta en caso de que se dañe unos 350.000 pesos y otros gastos 1.400.000 pesos, para un gran total de 7.200.000 pesos al año o aproximadamente en promedio unos 600.000 pesos mensuales. El Kia Rio me gusta mucho porque es amplio y cómodo, muy cómodo, especialmente chévere para viajar. La parte trasera son asientos muy confortables, la verdad, cuando se necesita hacer viajes largos. Además, tiene un equipamiento decente, es bonito, bastante comercial, responde bastante bien, pero debo decir que es un carro poco recomendable para las ciudades con mucho tráfico. En los trancones no come gasolina, la harta, la desperdicia, la quema. O sea, en un trancón fácilmente ese carro se le baja un rendimiento de menos de 30 kilómetros por galón. Lo digo porque ya los he probado. Para andar en carretera largas distancias y a unas revoluciones entre 1.500 y 3.000 revoluciones, ese carro es muy eficiente y te puede hacer tanto como unos 70 kilómetros por galón. Pero cuando estamos andando despacio detrás de otro carro, se vuelve sumamente tragón de gasolina. Otro caso en donde es poco recomendable este vehículo es cuando las ciudades son muy empinadas, porque también, no es que no responda bien, va a responder bien, bueno, al menos el 1.4, porque el 1.25 sí baila para eso, pero el 1.4, que es este caso, digamos, va a subir sin mayor inconveniente, pero también se va a volver excesivamente tragón de combustible. Entonces, es perfecto para ciudades planas y especialmente para viajar. Para ciudades muy congestionadas o ciudades muy empinadas es poco recomendable por temas de consumo. Y vuelvo y digo, eso hablando del 1.4, porque el 1.25 definitivamente solo para andar en el plan, porque para las lomas es muy malo. Y antes de despedirnos, me gustaría invitarlos a mi otro canal, Desde la Silla, en donde es un canal principalmente de educación financiera, aunque se habla también de otros temas, porque en un próximo video vamos a estar hablando de cuánto cuesta realmente tener un empleado que gana solo el salario mínimo, pagándole todo lo de ley, obviamente. Segundo, ¿qué pasaría si una empresa tuviera unas utilidades brutas anuales de 100 millones de pesos? Que muchos pueden decir, uy,
se gana 100 millones de pesos al año, ese man está hecho. Pero ¿qué pasa si esa empresa pequeña tiene 3 empleados? ¿Cuánto gastará en nómina? ¿Cuánto gastará en impuestos? ¿Cuánto gastará en todo lo que pues toca gastar en un negocio? ¿Y cuánto le queda de esos 100 millones de pesos de utilidades brutas? ¿Cuánto le queda realmente al dueño? ¿Valdrá la pena pues sostener una empresa con todos los gastos que tiene o se asocian a un negocio? Todo eso lo aprenderán en un próximo video que estaré subiendo mañana al canal desde la siguiente. Entonces vayan y me siguen en ese canal en YouTube. Muchas gracias por verme. Ya saben que si les gustó mucho este contenido, les gustó mucho la información que di, pues dejen muchos comentarios para que alimenten el algoritmo, denle muchos me gustan, comparten todas las redes sociales, suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita. Gracias por verme y nos vemos en una próxima